Hola, buenas. Soy el doctor Gonzalo Dibón Alvarado, residente de traumatología de la Universidad Católica Santísima Concepción, y hoy voy a hablar sobre evaluación y examen físico en ortopedia pediátrica. Es sabido que, como en toda medicina, la anamnesis y el examen físico del niño son pilares fundamentales en el diagnóstico de la enfermedad del aparato locomotor. Por eso tenemos que empezar con una historia clínica que tiene que ser completa, basada en el motivo de consultas, eh, las cuales generalmente son deformidades, claudicación, debilidad, aumento de volumen o dolor, explorando estos síntomas, el tiempo de inicio, intensidad, si es que ha tenido un tratamiento previo, derivaciones de otra especialidad, etcétera. Después tenemos que es importante en este grupo de pacientes los antecedentes familiares, antecedentes sobre el embarazo y el parto que tuvo, su desarrollo psicomotor y neurológico. El examen físico debe ser sistemático. Según el motivo de consulta, nosotros nos vamos a ir desde un examen general a un examen dirigido. Lamentablemente, en esta presentación, como abarcaremos la mayoría de los tópicos en ortopedia, no podremos llevar un orden eh, eh, basado en un motivo de consulta, pero comenzaremos hablando sobre enfermedad de columna, extremidad superior, y después vamos a ir desde proximal a distal en las extremidades inferiores. En el examen físico también es importante tener un, eh, un ambiente adecuado, el cual tiene que generar cierta confianza al niño, y también a su acompañante, ¿cierto? A su tutor, tener tiempo también para atenderlo, ya que si es que se atiende rápido, se verá un examinado brusco, que no le genera confianza al niño, lo cual impedirá hacer un correcto examen físico, ni que pueda responder ciertas preguntas básicas con su sintomatología. El examen comienza desde que el niño y sus padres son llamados desde la sala de espera, donde nosotros tenemos que ver su marcha, cómo camina, de forma espontánea, ¿ya? Una técnica, en caso que el niño no quiera caminar espontáneamente por nerviosismo, por vergüenza, es llamar a la madre, que ella venga primero al box y que la madre llame al niño, ¿ya? Después tenemos que ver ciertas cosas dentro de la marcha, como la cadencia, que es el número de pasos por minuto, la velocidad, que se mide en centímetros por segundos, el ángulo de paso o de progresión, que lo veremos más adelante, la amplitud de paso, que es la distancia que separa el talón de la línea media de la marcha, que es aproximadamente 6 centímetros en un niño de 7 años aproximadamente, y alteraciones en la marcha como la claudicación, que se genera cuando se presenta un dolor articular tanto en cadera, rodilla o tobillo, generando una fase de apoyo corta en la extremidad lesionada, y también una marcha de Trendelenburg, en el cual veremos más adelante, en el, en el que cuando el niño apoya la cadera lesionada, en que hay una insuficiencia de aductores, la cadera contralateral cae, baja, y se ve un desnivel pélvico. Dentro de las alteraciones de la marcha, las dividimos en tres tipos de causas principales. Presenta deformidades estructurales como acortamiento de extremidades inferiores, que veremos más adelante, rigidez articular, test de Over, que se evalúa con el test de Over, o el test de Thomas, que también veremos más adelante, alteraciones neuromusculares como una marcha distrófica, que es una marcha que tiene falsa de fuerza, que no puede subir escaleras, que hay hiperlordosis lumbar, como lo vemos en este dibujo, o marcha de Trendelenburg, la que ya habíamos conversado, y para ver esta marcha distrófica podríamos solicitarle al niño que haga el test de Gowers, en el cual
uno le pide al niño que se siente o que se acueste en el piso y que se levante espontáneamente, donde nosotros tenemos que ver que el niño lo hace escalando por su cuerpo con sus manos, se apoya, se ayuda con sus manos para ponerse de pie, lo cual es un signo de las primeras manifestaciones de una distrofia muscular. Después tenemos la marcha espástica, la cual es caminar en equino con rotación interna y aducción de las extremidades inferiores, que si que se lo imagina es como caminar en tijeras. Después está la marcha atetósica, la cual presenta movimientos involuntarios, y otra causa de alteraciones de la marcha son las debilidades muscular aisladas, como la falla del glúteo medio, con la manifestación, ¿cierto?, del Trendelenburg, de la marcha de Trendelenburg, o el signo de Trendelenburg, que veremos más adelante, falla del cuádriceps femoral, o la marcha estefante, que presenta un pie en gota, en que el paciente es incapaz de dorsiflectar la punta del pie. Por lo tanto, para que no roce la punta del pie con el suelo, flecta la cadera y rodilla, levantando la extremidad y poder caminar sin problema. Es importante en la inspección de la columna y tronco verla desde anterior o posterior, tratando de ver asimetrías en el eje transversal, que pasen por sus ojos, por los hombros, por crestas ilíacas, que no deberían estar inclinados. Dentro de este examen, que se puede hacer rápido, está el test de Adam, en el cual el examinador se pone detrás del paciente y se le pide al paciente que haga una flexión completa de la espalda con las rodillas extendidas, y que se considera positivo cuando el tronco no está paralelo al suelo, o hay un cambio que sería un cambio a nivel dorsal, o una deformidad a nivel lumbar. Y así también aprovechamos de evaluar la flexión, ¿ya? Después tenemos otra patología frecuente en los neonatos, es la tortícolis congénita, causada por un hematoma del esternocleidomastoideo o una displasia, en que veremos una cabeza inclinada al lado acortado y la barbilla o la pera, ¿cierto?, apuntando hacia el lado sano. Después tenemos una hipercifosis, que puede ser evaluado por el test de Adam lateral. En el preadolescente hay una tendencia al dorso curvo, que lo vemos en la parte izquierda, que presenta una cifosis mayor de 40, ¿ya? Y una hipercifosis torácica cifoscoliótica, que es más patológica. Aquí hay que pedir radiografía, medir ángulo de Cobb, etc. Y tenemos que discriminar en esta cifosis si es que es flexible o fija. Si es que es flexible, nosotros les pedimos al niño que extienda la columna, apretando los músculos dorsales, viendo que logra extensión completa. En una cifosis fija, las vértebras que tienen forma de cuña, que pueden ser 3 o más para que presente esta patología, no pueden enderezar la columna vertebral. También acá tenemos una foto de un niño preescolar que presenta esta mayor lordosis lumbar y abdomen prominente, ¿ya? Que igual puede ser normal dentro de esa edad, de los preescolares. Acá tenemos ya la evaluación de la extremidad superior con una patología clásica que se ve en los neonatos, donde presentan impotencia funcional con un moro asimétrico. Tenemos que entender que la clavícula es un hueso de ubicación subcutánea, de fácil palpación, en que es difícil de pesquisar este tipo de lesiones, porque el gran periósteo que tienen no permite tanto desplazamiento, y las fracturas no suelen estar desplazadas y son poco aparentes. Y acá tenemos una foto ya del tratamiento, ¿cierto? Dentro de los exámenes físicos de mano, pues, tenemos
pulgar en gatillo, en que podemos encontrar un nódulo a nivel del tendón flexor, nódulo de nota, que dificulta el deslizamiento a través de la vaina o de la polea, o también que tenga una atrofia del tendón flexor. Tenemos también la sindactilia, que es la fusión de 2 o más dedos de la mano, o la polidactilia, que es una persona que tenga más de 5 dedos en cada mano o en cada pie. Acá están los rangos de las extremidades superiores de los niños, que tenemos que ir a buscar y objetivar si es que estamos en algún tratamiento para ver si es que hay mejor rango articular, y que, por ejemplo, en el hombro podemos ver este rango articular que estaría disminuido en el caso de una infección osteoarticular que se manifiesta por dolor, impotencia funcional y aumento de volumen o de la temperatura local. Ahora llegamos a los problemas rotacionales de la extremidad inferior, que es una consulta frecuente de sus padres, estando aún asintomáticos. Los lugares de origen de esta torsión, desde proximal a distal, tenemos estas causas como la orientación del acetábulo, torsión del cuello femoral, torsión tibial, pie pronado, supinado, pie pronado o supinado, y el metatarso varo o valgo. Las causas más generales están mostradas en rojo, y es las que analizaremos más a continuación. Y la manifestación de este problema es que los niños caminan con los pies con una angulación de paso muy aumentada, que sería positivo si es que está hacia externo, y negativo hacia interno. En el adulto, este ángulo normal mide 15 grados aproximadamente. Entonces, para ver estos problemas rotacionales tenemos 3 formas rápidas de examinarlo, que es evaluando la anteversión femoral, al mirar al niño de pie, con las rótulas mirando hacia adelante. Si es que existe una anteversión del cuello femoral aumentado, hay una alteración en la rotación de la cadera y que va a girar una rótula. También pasamos rápidamente a sentar al niño al borde de una camilla con la tuberosidad tibial anterior mirando hacia adelante, ¿cierto? Alineado, y palpar los maléolos. Normalmente el maléolo peroneo está más posterior que el maléolo medial, con una angulación en el eje coronal de 20 grados. ¿Ya? Por lo tanto, si es que estos maléolos se palpan en el mismo eje, se consideraría una rotación interna de tibia. Después pasamos a mirar la planta de los pies del niño, en el cual podemos ver el metatarso varo, que normalmente el borde externo es recto, pero si es que está angulado hacia adelante, tenemos este diagnóstico. Dentro del método para determinar la torsión femoral, que es la alteración rotacional, la cual involucra las partes blandas, es una alteración patológica, no como la retro y anteversión que habla de una angulación normal del cuello femoral. Podemos hacer estos exámenes que van a buscar la torsión femoral. ¿Ya? Hay que entender que la retro o la anteversión normal va variando con los años. El niño nace con un promedio de 39 grados de anteversión, y que cuando llega a la adultez, este pasa a ser de 15. La torsión femoral se puede determinar con el paciente en posición prona, con la
con la rodilla flexionada, luego se palpa el punto medio del trocánter mayor con el pulgar, y en la anteversión, con la anteversión femoral, donde hay una rotación externa, el trocánter queda anterior. En cambio, en una retrotorsión, en que se hace una rotación externa, el trocánter queda a posterior, ¿ya? Después pasamos al test de Crane, que se hace en la misma posición, ¿cierto? En prono con rodilla en flexión de 90 grados, y que con una mano palpo con la yema de mis dedos el trocánter mayor. Una vez que se asume la posición del trocánter, hay que rotar interna o externamente la pierna hasta sentir que el trocánter mayor está más prominente hacia lateral y medir esa angulación. Si es que la angulación es mayor a 15 grados hacia rotación interna de la cadera, podríamos hablar que es una antetorsión. Otra forma de medir la rotación de la tibia es, aparte de palpar los maleolos, es determinar el ángulo muslo-pie. Como vemos en la imagen, es el ángulo formado entre el eje longitudinal del pie y el eje longitudinal del muslo. Un valor negativo se da cuando está rotado medialmente, ¿ya? Y un valor positivo cuando está rotado lateralmente, ¿ya? Y estos son los ángulos aproximados que se estiman en la normalidad, siendo positivo hacia lateral, ¿ya? Después tenemos que ver las deformidades angulares de extremidades inferiores, que es una causa frecuente de consulta, en que tenemos que ir a examinar y tratar y estudiar aquellas deformidades que son acentuadas, progresivas, asimétricas o acompañadas de otras alteraciones. En el Gerubaro presentamos un espacio intercondilio mayor a 5 milímetros aproximadamente, donde tendríamos que sospecharlo, con los pies juntos, ¿ya? En cambio, en el genuvalgo, uno le pide al paciente juntar las rodillas, y si es que el espacio intermaleolar es mayor a 9 aproximadamente, podríamos pasar a sospecharlo. Esto lo podemos medir con nuestra mano, ¿cierto? Que ya deberíamos tener como, entre comillas, premedida la longitud de nuestros dedos para hacer una evaluación rápida. Dentro de las deformidades angulares tenemos un varo que es fisiológico, que ocurre en los lactantes. Después tenemos un eje neutro que se ve a los 18 meses aproximadamente. A los 3 años y medio pasa a ser el valgo fisiológico más acentuado con un ángulo de 15, y luego a los 7 años pasa ya a presentar la angulación normal del adulto, entendiendo que estas alteraciones son fisiológicas y no se deben estudiar, más educar a los padres. Hay alteraciones que se habla de discrepancia de longitud, que es de 0,5 a 1 centímetro aproximadamente, que es frecuente y no importante, no hay que corregirla. En cambio, en mayores a 1, eso está malo, ya, en mayor a 1 centímetro, existen alteraciones en que el niño camina de punta de pies en la extremidad corta, flexiona la rodilla de la extremidad larga y genera una escoliosis postural. Después tenemos estos test que va a evaluar los segmentos de la extremidad inferior en discrepancia, donde el Galeazzi se hace con la cadera en flexión de 90, sin abducción ni aducción, y se ve el nivel de las rodillas.
El test de Ellis en esta misma posición con el pie 100% apoyado en la camilla, se ve la diferencia de la longitud de la altura de las rodillas. Después tenemos en la evaluación de la cadera, tenemos una que era la marcha de Trendelenburg, la cual examinamos moviendo, pero tenemos el signo de Trendelenburg, que es cuando nosotros sospechamos que hay una insuficiencia de la musculatura, ¿cierto?, aductora, llámese pulgar, músculo medio o inferior. Uno le pide apoyarse solamente con la cadera afectada, generando este desnivel pélvico con la caída de la cadera sana. Ese sería el signo de Trendelenburg. Dentro de la evaluación de la inspección, presentamos alteraciones del pliegue asimétrico de los niños en que tenemos que ir a buscar, por ejemplo, pliegues en la zona poplitea o del muslo, en que se ha demostrado que estos signos que son que se han relatado históricamente, tienen altos falsos positivos, tanto por obesidad, y que presentan bajo nivel de evidencia, ¿ya? Y también se habla que en displasia de cadera, buscando ya una luxación de cadera, habría una asimetría en la altura de las rodillas, en esta posición de flexión de cadera y flexión de rodillas. También podemos medir, por ejemplo, el perímetro del muslo, hablando de una hipotrofia, ¿cierto? Una hipotrofia muscular generada por una claudicación crónica de larga duración o por un cuadro neurológico. Acá está el rango articular de la cadera, en que tenemos que ir a examinar. En el caso de que se pierde este rango articular, hay que ver que está semirrígida, hay que estudiarla por una sospecha de lesión osteoarticular, como por ejemplo un PERTES o una epifisiolisis. Acá tenemos el signo clásico llamado Ortolani-Barlow, que se examina en recién nacidos y lactantes, que es solamente posible de encontrar hasta los 3 o 4 meses. Primero, se hace el signo de Ortolani, en que hay una reducción, ¿cierto? O entrada de la cadera luxada, y tenemos que entender que este examen se hace una cadera a la vez, con una mano estabilizando la pelvis y el muslo, apoyando, ¿cierto?, el pulgar, tomando la rodilla, estabilizando por completo el muslo, y con el dedo medio e índice palpando el trocánter mayor, el cual hay que presionar el trocánter mayor anteromedialmente, hasta sentir un clic o un chasquido que va a generar que sea positivo el test de Ortolani, y decir que hay una reducción de la cadera, que hay una subluxación, confirmando una subluxación de la cadera. Después tenemos el test de Barlow. Y me faltó agregar que una de las cosas importantes es que este movimiento se hace en abducción, ¿ya? Después tenemos la prueba de Barlow, que una vez este signo de Ortolani, en que se produce la entrada de la cadera, podemos volver a luxar la cadera, o el signo de la salida, que sería el Barlow, donde la cadera que no se examina se debe mantener en 90 grados de flexión y 45 en aducción. La que se analiza se sostiene en 45 grados de flexión y más o menos, como se ve acá, en unos 5 o 10 grados de aducción, con la misma posición de las manos y empujando el trocánter mayor posterolateralmente para intentar luxarlo.
En el caso de que se sienta, se habla de que es el chasquido de salida y que hace positivo este examen. Después tenemos un signo clásico, que es el signo de Thomas, que el paciente se ubica en decúbito dorsal y se toma con una mano la pierna contralateral de la cadera examinada, como vemos acá. Se hace flectar una hiperflexión de la rodilla y vemos la cadera a examinar contralateral, que va a perder el contacto con la camilla, lo que nos hablará de una contractura en flexión en el muslo de la cadera explorada, lo que puede traducir una inflamación articular o una lesión intraarticular de cadera. Después tenemos el test de Over, que puede ser por contractura de músculos abductores, en que el paciente se pone en decúbito lateral, con el lado afectado hacia arriba, en que la cadera debe quedar en leve extensión, aducción de la pierna y luego permitir la caída en abducción. Si es que el paciente, uno lo deja en abducción y el paciente no puede aducir, llevar la pierna a su línea media, este test será considerado positivo, que hablará de una contractura o un acortamiento de la musculatura abductora de cadera. Después, en la evaluación de rodilla, el examen se inició ya cuando estábamos viendo los ejes tanto en marcha o en posición estática, donde también pudimos ver, por ejemplo, atrofia de los músculos del muslo. Podremos medir el perímetro del cuádriceps, lo que indicaría desuso, el ángulo Q, ¿cierto?, que es el eje longitudinal del tendón rotuliano, y el eje de tracción del cuádriceps, que podría indicar una alteración rotuliana o un genovalgo. Derrame articular, que lo podríamos buscar con el signo del témpano. Examen del pivote central, ¿cierto?, buscando lesión de ligamentos cruzados, con el Lagman, con el bostezo, el cual en los niños se caracteriza por ser más hiperlaxo. Por lo tanto, una cosa importante es realizar el examen contralateralmente. Después tenemos los exámenes de menisco, que por ejemplo se menciona el McMurray, que es el clásico de menisco, pero pasa lo mismo, tenemos que ir a evaluar el McMurray contralateralmente. Bostezo lateral y medial también podemos medir, palpar patela y tuberancia anterior de la tibia, en caso, buscando signos de inflamación o dolor específico, buscando osteocondritis y signos de bloqueo de la rodilla. El rango articular de la rodilla va de 0 a 5 de hiperextensión, la cual es mayor en niños. La flexión también está aumentada en niños. La rotación interna y externa son de 10 grados cada una, y la rodilla no presenta movimientos laterales. Pasamos finalmente al pie, el cual anatómicamente esto es un pie adulto, en que vemos los arcos plantares, los cuales aparecen después de los 4 años de marcha, en que tenemos el arco longitudinal interno, arco longitudinal externo y el arco anterior. Tenemos los rangos articular, que tenemos que ver la movilidad y flexibilidad del pie, en que los rangos van de 20 a 30 de dorsiflexión, de 40 a 60 de flexión plantar, y tenemos el movimiento de eversión e inversión. El movimiento de eversión es un movimiento complejo que consta de pronación, abducción y flexión dorsal. Y acá vemos las distintas angulaciones que pueden tener, y el proceso de
inversión tienen estos mismos supinación y aducción, ¿ya? Una limitación de estos movimientos de inversión o eversión nos podrían hablar de barras en las articulaciones del tarso. La forma y postura de los pies del feto en el útero puede alterar ciertas conformaciones anatómicas normales del pie. Por lo tanto, en el recién nacido y el lactante es habitual evidenciar alteraciones morfológicas, lo cual tenemos que ir a discriminar si es que es blando, flexible o reductible versus rígidas, fijas o irreductibles. Dentro de las irreductibles podemos hablar de metatarso aro, en que existe una desviación fija de los metatarsianos y ortejos hacia la línea media, el pie talo, en que el pie forma un ángulo agudo con la tibia, el pie en equino, si es que los gemelos con su tendón de Aquiles son más fuertes o está acortado en comparación con los músculos dorsiflectores del pie, y el pie cabo en que el arco medial está aumentado. En el pie cabo, generalmente la madre consulta porque, bueno, encuentra esta malformación y consulta, también presentan dolor plantar al final del día, también porque deforman sus zapatos o porque tienen callosidades, hiperkeratosis que se ve más en niños mayores. Ya acá tenemos el pie cabo, en que la mayoría de las veces no se puede objetivar la etiología inicial, a lo que se le llama idiopático. Hay una tendencia familiar de los pie cabos. Si es que el pie cabo es unilateral o progresivo, es más sospechoso de que sea producto de una enfermedad congénita. La causa de la deformidad del pie cabo es una deformidad por un desequilibrio de los músculos del pie que sostienen la bóveda plantar, ¿ya? Y tenemos distintos signos, como como lo habíamos visto, el arco longitudinal está exagerado, acá acompañado, ¿no?, de estos ortejos en garra, el pie en valgo, que puede estar en valgo, varo o neutro, y a veces se observa esta hiperkeratosis plantar bajo la cabeza de los metatarsianos. Ya acá tenemos un signo típico que se llama peek-a-boo, que detecta el varo del talón, en que se puede observar el contorno medial del talón desde el frente del paciente con los pies alineados neutralmente. El pie bot o sambo o equinovaro congénito, su causa no es musculada, se cree que depende de una herencia multifactorial, en el cual hay una deformidad rígida, compleja del pie, cuyas alteraciones básicas se ven acá, divididas en estas 4 características, en que el paciente presenta un equino del retropié, un varo del retropié, un aducto del antepié y un cabo del medio pie. Una de los signos que sí o sí debemos realizar al examinar el pie, ya que múltiples patologías son explicadas por este acortamiento del complejo, tanto de los gastrocnemios, del músculo sóleo o del tendón aquiliano, que se le llama complejo gastrosóleo-aquiliano, ¿ya? Es el signo de Christensen-Silverskjold, ¿ya? En que podemos evaluar solamente acortamiento de los gastrocnemios si es que logra extender el tobillo a neutro al flectar la rodilla, ¿ya? O sea, acá se logra la flexión al flectar la rodilla, y
tenemos el complejo gastroesofágico complejo, en que tanto en extensión como en flexión de la rodilla presenta el equino. Es decir, el paciente se pone en decúbito supino y se extiende la pierna sin flexión de rodilla y se va a tratar de flectar el tobillo, dorsiflectar el tobillo. En el caso en que esta dorsiflexión no logre pasar por lo menos 10 grados de dorsiflexión, se habla que hay un acortamiento del complejo gastroesofágico. Luego pasamos a la segunda prueba, en que se flecta la rodilla, se hace el mismo ejercicio de dorsiflectar el tobillo, y en caso de que no se logre la dorsiflexión, es también positivo, ¿ya? Por lo tanto, esto nos indicaría que hay un complejo gastroesofágico completamente acortado. En cambio, si es que en la primera prueba yo veo que no logra dorsiflectar, no logro esta dorsiflexión del tobillo mayor de 10 grados, primero me saldrá positivo que haya un acortamiento del complejo, y en el segundo movimiento, donde yo flecto la rodilla junto a los cóndilos femorales con la inserción distal del tendón aquiliano y extiendo, puedo decir que la causa del acortamiento es solamente los gastrocnemios. Las cargas anormales sobre la planta del pie se traducen en deformidades del calzado, hiperkeratosis plantar y ocasionalmente del dolor. Al comenzar la marcha, la mayoría de los niños apoyan el total de la planta del pie al suelo, y lo cual es normal ver un pie plano hasta los 4 años, ¿ya? Lo cual es progresivo para poder obtener una marcha normal en que podemos ver las 3 fases de la fase de apoyo, en que tenemos los 3 rockers de aceptación del peso, apoyo medio con un pie tanto plantígrado como o estático, y despegue o propulsión. El pie plano, hay una disminución del arco longitudinal, que es una causa frecuente en consulta preescolar y escolar, donde tenemos que discriminar si es que el pie plano es doloroso y rígido, ¿ya? Con estos simples exámenes, donde uno hace una dorsiflexión leve mayor del primer hallux y se logra elevación del arco medial, eso nos indicaría que es un pie plano flexible. También al generar este arco medial, al pedir que el paciente se ponga de pie en puntillas, ¿cierto? Pero en caso de que esto no lo logre, nos indica que es un pie plano rígido. Dentro de los exámenes tenemos el Hell-Wrist Test, que explora la elevación de ambos talones, tanto monopodal como bipodal. Este examen se puede hacer repetidas veces, y el examen se considera positivo si es que el talón no desvía o no se genera, o se genera dolor, no desvía su talón en varo, ¿ya? Como vemos en esta imagen, donde hay una elevación monopodal del talón, y no logra varizar el talón, se considera como positivo, y que indicaría una insuficiencia del músculo tibial posterior. Acá tenemos las zonas de apoyo normal del pie, que es la zona del talón, el tercio externo del medio pie, el antepié y los ortejos,
en el pie plano, el medio pie es más ancho, esto se va corriendo. Por lo tanto, tenemos en el podoscopio estos grados de gravedad del liebre del pie plano, en que en el grado 1 la banda de apoyo central es menos cóncavo de lo normal. En el grado 2 la banda de apoyo central es rectilínea, y en grado 3 ya la banda de apoyo es convexa. Más que para clasificar, sirve para hacer un seguimiento de los pacientes. Acá tenemos alteraciones congénitas del pie, como un hallux valgus juvenil, que es más frecuente en mujeres, el quinto ortejo, que puede presentar una desviación hacia la línea media, incluso cabalgándose sobre el cuarto ortejo, conocido como el dígito quinto varo. También tenemos la sindactilia y la polidactilia, las cuales son alteraciones más infrecuentes que las extremidades superiores. Bueno, como conclusión, la anamnesis en el examen físico general dirigido es fundamental para este tipo de consultas. Hay que ser metódico y ordenarse para examinar. Basta con educar y tranquilizar al paciente y a sus padres en casi la mayoría de las consultas frecuentes, como por lo que vimos como los problemas rotacionales de las extremidades inferiores. Con el examen rápido de extremidades inferiores podemos dirigir rápidamente si hay problemas rotacionales más frecuentes, como vimos, la anteversión femoral, la rotación interna de la tibia o el metatarso varo. Existen deformidades angulares fisiológicas de las extremidades inferiores según la edad, y que debemos tenerlas presentes para conocer cuál realmente debemos estudiar y tratar, ¿cierto? Múltiples signos en la evaluación de la cadera, hay que conocerlos y comprenderlos, y comprender que no aparecerán a cierta edad, como por ejemplo el ortolary Barlow después de los 3 o 4 meses. Conocer las malformaciones más frecuentes y cuáles se deben estudiar con los diversos signos descritos, y poder discernir si es flexible o rígido un pie plano. Ahí también bibliografía. Muchas gracias.